Olá, nosso trabalho é referente à matéria de região e regionalização, disciplina administrada pelo professor Carlos Casimiro, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Nossa apresentação tem como objetivo geral analisar a primeira regionalização oficial do Brasil, enfatizando seu contexto histórico, apontando o significado de região na visão do engenheiro e geógrafo Fábio Guimarães, na qual foi o pioneiro na divisão regional oficial do Brasil, fazer uma crítica ao contexto político e influência no enfoque de regiões naturais e, por fim, uma comparação entre regionalização da época com a regionalização atual. A divisão de um espaço geográfico em regiões é uma tarefa um tanto preciso, que envolve interesses acadêmicos, políticos, necessidade de planejamento e principalmente de gestão do território. No Brasil, as primeiras tentativas de criação de recortes regionais começaram no início do século XX, onde foram elaboradas várias propostas de identificação de regiões em diferentes escalas espaciais. A criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que futuramente seria a maior agência de planejamento territorial do governo do Brasil, se encontrou num contexto de radical transformação do Estado brasileiro, devido às constantes revoltas e insurgências de caráter regionalistas ocorridas tanto no Brasil Império como nas primeiras décadas do Brasil republicano. Havia necessidade de conhecimento do território, seja em seus aspectos demográficos, produtivos, de infraestrutura, de organização social e de bases fisiográficas. Era necessária a produção de informações autênticas sobre o espaço nacional. O estudo da configuração natural do território já era realizado de forma fragmentada por órgãos do governo federal e autonomias estaduais, principalmente aquelas ligadas à produção agrícola. Mas foi no esforço em conjunto de órgãos oficiais como o próprio Instituto Nacional de Estatística, o Ministério da Agricultura e o Itamaraty que no final do ano de 1936 seriam realizadas as primeiras reuniões para a criação de órgão diretamente ligado à produção de informações geográficas sobre o território brasileiro. E através do Decreto número 218, de 26 de janeiro de 1938, a junção do Conselho com o Instituto daria o nascimento ao IBGE. A primeira divisão regional oficial do Brasil foi realizada pelo IBGE no final da década de 1930 e se institucionalizou a partir da circular número 1 de 31 de janeiro de 1942 da Secretaria da Presidência da República. O principal articulador e teórico da divisão foi Fábio de Macedo Soares Guimarães, então chefe da divisão de Geografia do próprio Conselho Nacional de Geografia do IBGE. Segundo Fábio Guimarães, havia uma necessidade de fixação de uma divisão única do território em grandes regiões, tanto para o efeito de coleta, agrupamento racional de informações estatísticas do espaço nacional, quanto pelo próprio fato de que seria possível identificar, nessas escalas, a definição de região em sua função lógica determinada pela natureza. O presidente da República, de posse da proposta da divisão apresentada pelo IBGE, solicitou ao Conselho Técnico de Economia e Finanças um parecer que concluiu que a mesma foi moldada em princípios científicos geográficos, apresentando grande vantagem em ser mais estável. A proposta foi elogiada por não desmembrar as unidades políticas e ajustava-se aos fatores naturais, clima, vegetação e relevo, bem como se serve da posição geográfica para nomear as grandes regiões, ao mesmo tempo em que atende às necessidades da administração pública, teria razões suficientes para que fosse adotada como a primeira divisão oficial do Brasil. Hola, mi nombre es Laura Meneses, estudiante de Geografía, bachillerato en la UNILA. Hablaré del geógrafo, docente e ingeniero Fábio Marcelo Soares Guimarães, persona que con su propuesta regionalizó Brasil en 1942. Fábio Marcelo Soares Guimarães, ingeniero, geógrafo y docente, nació en la ciudad de Río de Janeiro el 23 de abril de 1906. Especializado en planificación regional, fue uno de los fundadores del Consejo Nacional de Geografía en 1937. Desarrolla un estudio sobre la división regional
de Brasil, siguiendo el objetivo de la campaña realizada por el GNC sobre adoptar una forma única de organización regional para el país. La propuesta de visión regional presentada por Fabio Guimarães al Consejo se ajusta a los factores naturales como el clima, vegetación y relieve. Además, utiliza la posición geográfica para nombrar las grandes regiones, teniendo en cuenta las necesidades de la administración pública, dando los requerimientos suficientes para que ésta sea adoptada como primera división oficial de Brasil el 31 de enero de 1942. Regiones determinadas por la naturaleza. ¿Por qué? La división regional de Fabio Guimarães defendía que el conjunto de divisiones anteriores debía ser cuestionado por no tener una base sólida, ni en geografía física ni en geografía humana. También vio la necesidad de establecer una división única del territorio en regiones mayores, tanto con el propósito de la recolección, agrupación nacional de información estadística del espacio nacional, como por el hecho de que sería posible identificar en esa escala la definición de las regiones según su lógica, determinada por la naturaleza. Entre las dificultades identificadas para proponer una división regional verdaderamente científica y unificada se encuentran tres principales: desconocimiento del territorio, la variedad de criterios adoptados en las divisiones anteriores y la falta de rigor científico en las divisiones sobre el concepto de región natural. El problema de la división regional sería un problema teórico, eminentemente geográfico, mientras que el establecimiento de una división regional con fines administrativos, estadísticos o didácticos sería un problema práctico. Con fines utilitarios y por tanto no era un problema científico, el buen funcionamiento de la división político-administrativa dependería fundamentalmente de una división regional científica: el territorio brasilero. Así le corresponde al geógrafo proporcionar la base para la solución del problema práctico, resolviendo previamente el teórico. Desde un punto de vista científico, con el establecimiento de una división en regiones naturales, sobre esta base el académico podrá encontrar la mejor solución práctica modificada según las necesidades administrativas. Basándose en los más destacados geógrafos del principio del siglo XX, principalmente franceses como Vidal de Brachet, Lucien Galois y otros más, Guimarães busca mostrar que las regiones naturales deben estar en la base de la región del territorio brasileño, y estas con estas razones. Bueno, estas son sus razones. Primero, las regiones naturales son más estables a lo largo del tiempo, y esta estabilidad sería una condición para la recopilación y comparación de datos estadísticos a lo largo del tiempo. Las regiones humanas, a pesar de no estar completamente determinadas por factores naturales, parten de la combinación de estos factores para configurarse. Por tanto, la definición, las grandes regiones naturales, serían también una condición inequívoca para estar bien definidas. Posteriormente, unidades regionales más pequeñas, unidades formadas por los factores históricos, políticos y económicos, etc. Tercero, las regiones naturales, también por su mayor estabilidad de tiempo, serían más adecuadas para fines didácticos y escolares. Con base al conjunto de consideraciones, su propuesta original dividiría el país en 5 regiones principales: norte, noreste, este, sur y medio oeste. Mucha de esta información fue publicada en 1941 en la revista brasilera de geografía, La Visión Regional, de Fabio Macedo Soares Guimarães. Gracias por su atención. Buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Alejandro Guerrero y vamos a hablar un poco sobre la primera regionalización oficial que se va a dar en Brasil en el año de 1942.
Entonces queremos compartir con ustedes un poco el análisis que realizamos teniendo en cuenta las lecturas propuestas en el SIGA y otras búsquedas que hemos realizado en internet y en Google Académico. Vamos a iniciar entonces con este texto, con el texto de la División Regional Brasilera, una revisión bibliográfica. La autora es Angélica Alves y ella lo va a publicar en el año de 1995. La autora inicia con una frase de Milton Santos que traduce más o menos así: el símbolo de la geografía unitaria, aquella que no separa lo físico de lo social, lo natural de lo humano, lo ecológico de lo cultural, es una región. El concepto de región fue vendido como si fuese un edificio estable, solo que no lo es. Entonces, haciendo el proceso de análisis, en la lectura nos damos cuenta que lo que dice Milton Santos es tan vigente ahora como lo fue en la época de 1930, 1940, 1950, y lo queremos explicar por qué, a medida que va transcurriendo el video. Entonces, primero, la persona encargada de hacer esta regionalización oficial en 1940 es Fabio Macedo Soares. En 28 se gradúa como geógrafo e ingeniero civil. En 1940 se gradúa en Geografía e Historia de la actual Universidad Federal de Río de Janeiro. En 1937 va a participar en la fundación del Consejo Nacional de Geografía y va a ser secretario general entre el 54 y 56, y después también en el año de 1961. En 1941 es cuando va a realizar toda su propuesta de división regional del territorio brasileño, y la cual es adoptada como división oficial en el año de 1942. Aquí tenemos una foto del autor que estamos hablando, de Fabio Macedo Soares. Y él va a plantear algo muy importante, es cuando va a hacer la división regional en 1941, además de que es publicada en la Revista Brasilera de Geografía, va a decir por qué no está de acuerdo con las posturas anteriores. Una razón fundamental de por qué no va a estar de acuerdo, que tomamos muy en cuenta y realizamos el análisis, es la siguiente: no tiene una base sólida ni en geografía física ni en geografía humana. Entonces, uno leyendo esta razón, uno podría decir, bueno, el autor va a trabajar sobre estas dos bases, geografía física como geografía humana. Pero recordemos lo que nos estaba diciendo Milton Santos. Esta posición de geografía unitaria no la han vendido muy bien, sin embargo, leyendo algunos textos, realizando algunas búsquedas, nos damos cuenta que no es así. Vamos a ver por qué. Él va a plantear lo siguiente: va a tomar como bandera la siguiente concepción, y es que las regiones naturales son la base de la regionalización del territorio brasileño. Ese va a ser todo el núcleo de su propuesta, el tema de las regiones naturales. Y una de las razones principales por las que él va a adoptar este tema de las regiones naturales es porque tienen un carácter más estable a lo largo del tiempo en comparación con las regiones humanas, y esta estabilidad permite la recopilación y comparación de los datos estadísticos a lo largo del tiempo. Entonces, aquí nos damos cuenta que el autor, Fabio, ya comienza a adoptar o a preferir una de estas ramas de la geografía, una de estas posturas, y entonces se comienza a hacer vigente lo que nos dice Milton Santos, ¿sí? Vamos a leer nuevamente un poco. Dice: las regiones naturales tienen un carácter más estable a lo largo del tiempo en comparación con las regiones humanas, ¿sí? Y esta estabilidad nos va a permitir la recopilación y comparación de datos estadísticos a lo largo del tiempo. El trabajo que va a publicar Fabio, que va a ser publicado en la revista de geografía brasileña, tiene un ítem, el ítem D. En él va a hablar sobre lo que es las regiones naturales y regiones humanas. Ahí realizamos la búsqueda y encontramos la siguiente información: la cuestión fundamental en el establecimiento de una división regional se refiere a la geografía humana. Iniciando todo el párrafo del texto está esta cita que leímos actualmente, y va a plantear una serie de preguntas. Dice: la cuestión puede ser colocada en los siguientes términos. Una caracterización de una región natural debe ser considerada apenas por los hechos de geografía física o también por los de la geografía humana. Esa es la pregunta que plantea él. Y después dice: se debe atender a las tradiciones históricas, a los hábitos de vida, a los factores económicos. Una de esas preguntas que inicia con el texto. Y vamos a ver entonces hacia dónde va a ir girando como la postura del autor. ¿Sí?
empieza a hacer la lectura y comienza a realizar la búsqueda y el análisis, se da cuenta que el autor claramente, aunque escoge las regiones naturales como toma esa postura, evita totalmente el determinismo geográfico, que es como la posición más radical que podemos encontrar en esta área. Y vamos a ver por qué. Entonces tenemos acá una cita bibliográfica y dice: el determinismo geográfico absoluto no es admisible. Si lo fuese, habría entonces una coincidencia entre los dos tipos de región. Lo que estamos hablando tanto región natural como región humana. Y no es posible negar ciertamente la dependencia del hombre en relación con su medio físico, mas tal dependencia se torna cada vez menos estrecha con el progreso de la civilización, no solo por el dominio cada vez mayor de las fuerzas naturales, por las maravillas de la técnica, de la tecnología, como también por la interpretación creciente de los diferentes grupos humanos en virtud de circulación cada vez más activa. Leyendo esta cita nos damos claramente, o podemos concluir claramente, que el autor se empieza a alejar completamente del determinismo geográfico del que estábamos hablando anteriormente. Después hay otro autor muy importante y va a decir lo siguiente: explicar los hechos particulares es mostrar su dependencia en relación con las leyes generales, dependencia que puede ser compleja cuando las causas son numerosas y variadas, que pueden al mismo escapar a todo determinismo, más que se ejerce siempre por algún lado, pues el hombre no puede liberarse o no se puede libertar interiormente de la tiranía de las fuerzas naturales. Y aquí él va a hacer una conclusión muy importante. El geógrafo Fabio va a decir: es claro que los hechos que derivan de la actividad humana deben ser usados con mucho cuidado en la caracterización de regiones naturales, pues es extremadamente difícil separar lo que deriva del determinismo geográfico y lo que resulta del libre arbitrio humano. Entonces aquí nos damos cuenta que se separa totalmente del determinismo geográfico, va a utilizar o va a tener muy en cuenta toda la actividad humana, es decir, la parte de geografía humana, más lo va a ver como decimos en español coloquialmente, con un ojo en la lupa. Le va a prestar muchísima atención a este tema de la geografía humana y le va a dar mucha más validez a todo el tema que tiene que ver con la regionalización natural, con todo lo que son las caracterizaciones de las regiones naturales. Después, continuando el texto, nos podemos dar cuenta que dice: no pueden las regiones humanas coincidir con las regiones naturales. Es tajante con lo que nos dice. Nos damos cuenta que las regiones humanas no van a coincidir con las regiones naturales, lo tiene muy en cuenta y nos da tres conclusiones fundamentales. Dice que lo primero es la libertación progresiva, el determinismo geográfico; lo segundo, la tendencia a la uniformización general; y los tres, una perpetua inestabilidad. Con estos tres factores nos damos cuenta que el autor se aleja completamente de lo que es una parte de la región humana y comienza a optar por lo que son las regiones naturales. Ya nos damos cuenta porque la regionalización de Brasil, esa primera regionalización oficial de Brasil, tiene esa serie de características, o tuvo en el mapeamiento que vamos a ver más adelante, tuvo esa forma, ¿sí? Tuvo esa forma de realizarse, tuvo esas características. Va a utilizar también otros términos de la geografía humana, otras citas, para darle mucha más claridad a su postura. Entonces nos va a decir que la geografía humana tiene por objeto el estudio de la deformación de los paisajes naturales por la acción del hombre, mas ella no debe tomar esa deformación para un punto de partida. Los puntos de partida están primeramente en los paisajes naturales. Es muy clara la frase, es muy clara la cita para que la usar, y es que, vuelvo y lo repito, los puntos de partida están primeramente en los paisajes naturales, después en los grupos humanos, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que lo que Milton Santos nos decía al principio del texto vuelve y se hace realidad. No puede tener la concepción de que la geografía unitaria es la mejor postura que tiene. El autor nos está mostrando que hay que, cuando hacemos un tipo de o un trabajo de esta magnitud, ciertamente nos toca ir optando por una de las dos posturas. Y después nos dice que se describen los paisajes o los paisajes humanos antes de saber con esos paisajes se construirán. Acá vamos a... de acuerdo. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que describir esos paisajes humanos antes de saber cómo los paisajes se van a constituir.
Entonces, lo que nos está diciendo es, nos está regresando al párrafo inicial, y es que los paisajes naturales vienen primero y después va a venir la acción del hombre, o en este caso el paisaje humano, el que se va a constituir como ese paisaje humano. Continuamos aquí con nuestra presentación, un momento. Y ahora vemos cómo el autor va a utilizar la geografía física y le va a dar mucha fuerza a las citas geográficas físicas, por decirlo de cierta manera, para constituir lo que él quiere plantear. Entonces vemos que nos dice lo siguiente: la primera base sólida es establecer la primera base sólida a establecer es pues la geografía física que la da. Su papel consiste en reconstruir en todas las partes los paisajes naturales y así comprender la acción del mundo vivo, tales como la naturaleza, si no hubiese existido un solo hombre sobre la tierra. Entonces, la geografía humana parte de ahí. Ella define cuantitativamente y, si es posible, cualitativamente los grupos humanos. Ella los coloca nuevamente en sus cuadros, estudia cómo y por qué ellos arrojan y modifican las cosas. Llegan así a un paisaje deformado, a un paisaje humano superpuesto o sustituido a un paisaje natural. Entonces, lo que podemos entender o lo que busca el autor con esta cita es darle mucha fuerza a lo que es la geografía física, y dice el papel para cuál va a utilizar la geografía física. Dice que su papel consiste en reconstruir en todas las partes los paisajes naturales. Vuelve y nos pone primeramente el plano del paisaje natural y constituye ese primer mundo vivo, ese primer factor vivo. Después de este factor natural viene la acción del hombre sobre la tierra. Entonces lo podemos entender de la siguiente manera: si no está esta acción del mundo vivo, esta acción natural, nunca hubiera existido o no va a existir la acción del hombre en la tierra. Es la fuerza que le está dando el autor con la cita a la geografía física. Vemos aquí también claramente cómo el autor hace una postura fuerte hacia la geografía física y pone de manera, digamos que no hacia abajo, sino pone de lado un poco, sin perderle tampoco valor a la geografía humana. Y volvemos a ver cómo lo que nos dice Milton Santos vuelve y se hace vigente. No nos podemos casar, por decir de cierta manera, o establecer con una postura unitaria y creer que es una postura estable. Ahora vamos a entender un poco, teniendo en cuenta lo que hemos visto atrás, por qué la primera regionalización de Fabio, esa división regional de Brasil, en uno de sus muchos factores que estudió, va a utilizar la parte de regiones naturales. Aquí entendemos cómo va a hacer 5 regiones: la región norte, la región centro-oeste, la región sur, la región este y la región nordeste, teniendo en cuenta lo que hablamos. Boa tarde, gente. Eu vou fazer agora um breve comentário entre a regionalização atual do Brasil e a regionalização de 1942. Como vocês podem ver, o Brasil é um país extenso, quase continental, e hoje em dia ele é dividido em 27 unidades da federação, 26 estados e um Distrito Federal. Como nós podemos ver, a regionalização atual ela é composta de os estados do norte, esses em azul, os estados do nordeste, esse em roxo, os estados do centro-oeste, os estados do sudeste e os estados do sul, cada um com diversas características. Presume-se que essa regionalização serve para agrupar os estados, as localidades com características semelhantes. Essas regionalizações também são usadas para garantir recursos e para dirigir diversas políticas públicas. Então nós podemos saber que esse é um assunto bem importante, muito mais importante do que pode parecer à primeira vista. Vamos dar uma olhada? O que pouca gente estudou, mas não lembra, é que as divisões do Brasil nem sempre foram assim. Porque, vejamos, em 1942, o Brasil não tinha, apesar de já ter o contorno que tem, não tinha a definição de estados que tem hoje. Por exemplo, nós tínhamos o território do Iguaçu, que hoje em dia, nós estamos em Foz do Iguaçu, da onde eu falo, nós estaríamos no território do Iguaçu, cuja capital era Laranjeiras do Sul. O Brasil tem vários territórios: o Acre,
ele foi um território antes de ser considerado Estado. Fernando de Noronha, a mesma coisa, Ponta Porã. Então a gente observa que a regionalização nessa época era bem diferente, e essa foi a proposta que foi aceita pelo IBGE entre 41 e 42, na década de 40. Assim, existiam os estados do norte, que é onde está a Amazônia, existiam os estados do nordeste, que é bem menor do que hoje, existiam os estados do leste, que compreendia o que hoje é Bahia, o que hoje é Sergipe e o que hoje é Espírito Santo, os estados do centro e os estados do sul. Os estados do sul sendo Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um pouco parecido com o sul atual. Porém, pense você junto comigo. Você concorda com a tal regionalização do Brasil? Guia de 42. Do que isso pode influenciar na vida das pessoas de maneira geral? Por exemplo, nos cabe lembrar que entre 1940 e 1960 aconteceram várias mudanças profundas no Brasil. Entre elas, uma política mais desenvolvimentista. Na década de 60 nós tivemos a capital do Rio de Janeiro, mudança de capital do Rio de Janeiro para Brasília, sendo que aconteceu de forma que virasse um município neutro, e depois o estado da Guanabara, e depois a criação do Distrito Federal, o que hoje é Brasília. Porém, pense você, ambas as regiões tiveram, na minha opinião, prós e contras. Por exemplo, na regionalização de 42, temos aqui o leste do Brasil, composto por apenas 3 estados, e o centro do Brasil, com vários estados. E Belo Horizonte, Minas Gerais, ficaria no centro do Brasil, estando tão perto do Sudeste. E também Rio de Janeiro, Espírito Santo, 2 estados tão pequenos assim, em comparação com os outros. Eles costumam ser agrupados em regionalizações internas de órgãos públicos, como distritos fiscais, etc. Por que um estaria na região leste ou estaria na região sul? Não seria algo tão diferente assim da nossa realidade? Por exemplo, nós sabemos que os estados do sul, do atual sul, somos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Porto Alegre, com a sua capital Curitiba. Perdão, gente, vamos voltar aqui. Nós temos os estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e suas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Nós sabemos que nessa região há uma concentração de imigração, sobretudo europeia. Houveram, por exemplo, vários imigrantes japoneses em São Paulo e vários imigrantes europeus aqui, alemãos, franceses, italianos. E esses imigrantes ajudaram, entre outras características, a fomentar o desenvolvimento das cidades capitais e outras cidades do estado. Assim, por exemplo, temos um Rio Grande do Sul tão mais europeu, assim como Santa Catarina e Paraná, e outros estados como Rio e São Paulo sendo agrupados na mesma região. Ou seja, a paisagem desses estados é bastante diferente. Mas, em questão de economia, por exemplo, aqui temos a região concentrada do Brasil. Nós temos maior população, maior desenvolvimento econômico do que, na época, a região norte. Hoje em dia, nós temos a Zona Franca de Manaus, por exemplo, que ajuda a quebrar essa estatística. Mas, ainda assim, essa regionalização ela não reflete a atual condição do Brasil. E mesmo assim é outra, porque toda regionalização, ela sempre, por ser um recorte territorial, ela sempre vai acabar quebrando um pedaço do território de forma descontígua e isolando características que não deviam ser separadas entre si. Por exemplo, nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. A primeira vez que eu vim em Foz do Iguaçu, eu trouxe vários casacos, várias blusas, porque eu imaginei que eu estava indo para o sul, e na minha cabeça o sul do Brasil era frio. Porém, olha aqui Foz do Iguaçu, olha aqui o centro-oeste do Brasil. Na minha cabeça é que isso é passado pela gente, e isso se dissemina através do conhecimento geral, que o norte do Brasil é composto pela floresta amazônica, o centro-oeste por outro tipo de floresta, no caso Pantanal ou Cerrado. O nordeste é uma região mais árida e tem várias praias, um belo litoral,
Temos a região sudeste e temos a região sul, que é considerada mais fria. Cheguei aqui em Foz cheio de roupas de frio e cheguei numa cidade com um calor desses. Por quê? A cidade tem seu próprio clima, tem o Lago Itaipu e de fato ela é muito mais perto do centro-oeste do Brasil, que é considerado mais quente, do que o sul do Brasil, apesar de estar no sul. Então, esse tipo de regionalização, qualquer regionalização, ela nunca vai ser perfeita, na minha modesta opinião. Porém, apesar disso, como geógrafos, nós temos que fazer divisões territoriais de forma a garantir o melhor desenvolvimento de cada região. Porque no século passado foram criados companhias de desenvolvimento como a Sudan, a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E ela tinha como objetivo usar recursos públicos para que obras do Nordeste viessem a acontecer, para que o desenvolvimento nessa região fosse acelerado. Agora, imagina, dá para ter uma Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, uma Sudene, sem saber o que é Nordeste? O que mais faz sentido? O Nordeste atual, com essa composição, com essa disposição, ou o Nordeste de 1942, que era muito menor? O que é Nordeste? O que é Norte? O que é Centro? Então, é nesse momento que se passam a considerar não só fatores físicos, não só fatores hidrográficos ou climáticos para fazer regionalização, como foi o caso de 1942, uma regionalização de escola mais determinista, baseada, por exemplo, em biomas. A regionalização que tem hoje, ela é considerada uma mescla dos dois processos, um processo mais determinista e um processo mais possibilista. Ela divide o país em regiões, não só considerando o clima, não só considerando fatores físicos, mas fatores humanos. E cabe a nós, como geógrafos, entender, compreender que apesar das diversas maneiras de dividir um país, nós ainda somos a mesma nação no mundo. Até mais, pessoal.